pocos imaginan que la fe humana floreció mucho antes de cualquier palabra escrita, y es ahí donde reside el primer gran enigma. Imagínate caminando por cuevas repletas de símbolos misteriosos y en un instante darte cuenta de que aquellos trazos en la piedra son las primeras palabras de una devoción sin límites. Estás a punto de descubrir secretos que desafían todo lo que conoces sobre la religión, desde esculturas de felinos hasta ritos funerarios que guardan pistas de un mundo espiritual primitivo. Quédate hasta el final para desvelar por qué los sumerios y los védicos sintieron la necesidad de eternizar sus ritos en tablillas y cánticos. Prepárate para ver cómo las primeras esculturas prehistóricas abrieron el camino para templos grandiosos y escrituras sagradas. Deja tu me gusta ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de este viaje. Se revelará un patrón oculto entre el arte rupestre, los entierros ceremoniosos y los templos sin ciudad, y no querrás perderte ningún detalle. ¿Sientes curiosidad por saber qué tradición ha resistido ininterrumpidamente durante milenios? Entonces mira el video y sumérgete en este viaje de descubrimientos extraordinarios. En el frío amanecer de la humanidad, mucho tiempo atrás, sin registros escritos, ya florecía una chispa espiritual. Vaya, en cuevas y escondrijos surgieron símbolos esculpidos en la piedra, recordando que la mente antigua anhelaba algo más allá de la casa. Entre estos hallazgos destaca el hombre león, creado entre 40.000 y 35.000 años atrás en Alemania, que mezcla rasgos humanos y felinos. Esta figura, esculpida con minuciosidad, revela la capacidad de abstracción espiritual y la voluntad de traducir lo invisible en una forma tangible. Apenas se imaginaba que este gesto simbólico presagiaría prácticas mucho más complejas, como veremos más adelante en los rituales de sepultura. Los cazadores-recolectores, aunque nómadas, cargaban con creencias profundas, vinculándose a animales y fuerzas de la naturaleza. No era solo superstición, sino un entendimiento rudimentario de que cada gesto reverencia algo más grande. En esa época, los tótems y las máscaras vaticinaban protección y conexión con mundos intangibles. Así las esculturas se convertían en portales, transponiendo lo ordinario a lo sagrado, en plena era paleolítica. Y con el tiempo, estos símbolos se arraigaron en ritos más formales, abriendo el camino para los entierros intencionados. Es fascinante imaginar a estos primeros artífices, quizás inspirados por las manadas y las estrellas, creando artefactos de fe. Moldeaban formas que, guardadas en cuevas, anunciaban mundos invisibles en una pura expresión de trascendencia. Como los estrategas que antiguamente alineaban tropas, estos pueblos alineaban símbolos para enfrentar lo desconocido. El hombre león, bajo su mirada silenciosa, insinuaba un puente entre lo humano y lo divino, haciendo despuntar el misterio. Esta llama inicial de religiosidad presagiaba gestos más elaborados, a punto de traducirse en ritos funerarios. Desde épocas remotas, enterrar a los muertos iba más allá del simple depósito de un cuerpo. Era un gesto cargado de significado. En sitios como la cueva de Kafseg en Israel, se encontraron restos humanos junto a conchas y pigmentos, sugiriendo rituales de paso. En Rusia, en Sungir, esqueletos adornados con miles de cuentas de marfil y arcos indican creencias profundas, incluso hace 100.000 años. Estos entierros intencionados demuestran que la noción de un cuidado post-vida ya rondaba la mente humana, plantando semillas de espiritualidad. Y al mirar estas tumbas ancestrales, percibimos que la conexión con lo invisible comenzaba a tomar forma. No se trataba solo de enterrar, era ofrecer algo a lo desconocido, un tributo a aquello que escapaba a los sentidos. Las ofrendas, herramientas, adornos e incluso restos de animales servían como guía para el espíritu en un verdadero mapa post-mortem. Cada objeto depositado junto al fallecido simbolizaba protección, compañía o incluso gratitud, como en las tácticas de los líderes que brindaban por alianzas en el pasado. La riqueza de los objetos en Sungir, por ejemplo, sugiere jerarquía y respeto, como si estas poblaciones ya comprendieran el valor de lo simbólico. Estos vestigios funerarios son, por lo tanto, ventanas abiertas al corazón espiritual de los primeros humanos.
Es emocionante imaginar lo que pasaba por la cabeza de estos pueblos al preparar una tumba, como si diseñaran rituales a lápiz en el papel del tiempo. En estos enterramientos, el silencio de las cuevas resuena con reverencia, recordando antiguas estrategias de ceremoniales de conquista, pero orientadas a lo íntimo. Al reinterpretar cada cuenta y cada pigmento, se descubre un código de fe, anticipando los templos y santuarios que vendrían más tarde. Este cuidado ancestral con el más allá refleja una voluntad innata de trascender la finitud, trazando el camino hacia las construcciones sagradas. Y así, la curiosidad nos conduce naturalmente al impresionante Göbekli Tepe. Allí, en lo alto de las colinas de Turquía, se alza un conjunto monumental que desafía la vida errante de los primeros cazadores. Las columnas talladas hace 11.500 años ostentan figuras de felinos, aves y seres híbridos, reflejando un mundo de creencias vívidas. Es como si estos bloques fueran estandartes de un ejército espiritual, guardianes de ritos secretos que resonaban más allá de las tiendas. La complejidad de la alineación y la precisión de las esculturas recuerdan a las órdenes geométricas trazadas por los ingenieros de Alejandría, y entre cada trazo esculpido pulsa la urgencia de un culto que congregaba a nómadas en torno a un único altar. Imagina a cientos de viajeros reunidos, cargando bloques de piedra como soldados que transportan máquinas de asedio, en un acto de fe y comunión. En el corazón de este templo sin ciudad, sacrílegos y sacristanes compartían tareas en un esfuerzo colectivo que se asemeja a las grandes obras faraónicas. Este espacio ritual mostraba al grupo que la verdadera unión nacía en una célula sagrada, reforzando lazos sociales como un consejo de reyes antiguos. Era un punto de convergencia, donde lo invisible tomaba forma de piedra y era una invitación al misterio, seduciendo a corazones curiosos. Y al reverberar de los martillos, brotaba la convicción de que allí habitaba algo más grande que el simple existir. La visión amplia de Göbekli Tepe nos hace repensar la historia. Antes de las ciudades ya había templos vibrantes. Cada símbolo tallado operaba como un recordatorio de que el ser humano busca trascender lo efímero, de manera similar a los jeroglíficos que surgirían en Sumeria. Esta arquitectura primitiva, erigida sin escritura, presagia la necesidad de registrar lo sagrado, abriendo un camino que desembocaría en la escritura cuneiforme. Es como si las columnas hablaran en silencio, desafiando a las sombras y preparando el terreno para dioses que solo más tarde obtendrían nombres. Y sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por el eco de estas piedras hasta la cuna de las primeras escrituras. En la cuna de Mesopotamia surgen las tablillas de arcilla, donde los sacerdotes documentan mitos y ofrendas hace unos 5.000 años. Es allí donde dioses como Anu, Enlil e Inanna adquieren personalidad, rasgos e incluso rivalidades, como nobles que disputan tronos en Ur. Estos registros en cuneiforme muestran que la fe ya se articulaba en rituales precisos, con calendarios de sacrificios y fiestas anuales. Como los generales que trazan mapas de guerra, los sumerios delineaban ceremonias, garantizando la protección divina para las plantaciones y las batallas. Y al leer estos símbolos milenarios, se siente el pulso de una religión que por primera vez se atrevió a eternizarse en el papel. Cada inscripción revela la importancia del templo como eje comunitario, pues allí se firmaba un contrato entre los humanos y las deidades. Los escribas, al fin y al cabo, eran los guardianes de este pacto, anotando ofrendas de cebada y vino, como quien registra medallas en las legiones. Esta formalización de la creencia facilitaba los intercambios diplomáticos, ya que los reyes podían exhibir privilegios religiosos como trofeos de poder. En Ebla y Nippur, las tablillas muestran cómo la religión impregnaba todas las esferas de la vida, desde el nacimiento hasta la cosecha de los ríos. Y así la escritura se transformó en testigo de lo sagrado, lista para inspirar narrativas futuras en los otros imperios. Vale la pena notar que, sin esta documentación, la riqueza espiritual sumeria quedaría oculta bajo las arenas del tiempo, tal como insignias sepultadas. El registro escrito funcionó como una llama perpetua, capaz de atravesar siglos y alimentar la curiosidad de los historiadores modernos. Es como si estos antiguos escribas hubieran diseñado un puente entre mundos,
evitando que el silencio sepultara sus creencias. Y, al hojear mentalmente estas tablillas, sentimos la transición gradual del misterio al orden, preparando el terreno para el antiguo Egipto. Y casi sin querer, nos vemos impulsados a seguir adelante, rumbo a las orillas del Nilo. Egipto, justo después de Mesopotamia, elevó la religión a cimiento del poder estatal. El templo y el faraón caminan juntos, en un baile donde los jeroglíficos lo declaran un proveedor divino. En las paredes de Karnak y Luxor leemos narrativas que mezclan mito y política, como cronistas al servicio del trono. Estos registros jeroglíficos revelan nombres de dioses, Ra, Osiris, Isis, y describen ritos tan detallados como planes de campaña militar. Entre columnas y salones se percibía que la fe era arma y escudo, uniendo al pueblo y a la élite en torno al Nilo. Los sacerdotes, a semejanza de los consejeros de un gran emperador, guardaban secretos sagrados y calendarios rituales. Ofrendas de pan, vino e incluso sesos de ganado demostraban gratitud y sustento a los dioses, como tributos que aseguraban buenas cosechas. En el templo de Dendera, las inscripciones muestran festivales anuales que movilizaban caravanas venidas del sur y del delta. Estas celebraciones, con procesiones y máscaras de oro, recordaban las victorias triunfales de antiguos reyes, pero estaban orientadas a lo sagrado. Y en aquel escenario dorado, Egipto consolidó una religión que se convertiría en patrimonio de toda la civilización. La mística del faraón, considerado hijo de Ra, fundía la autoridad política y religiosa en un solo personaje, erigiendo pirámides y obeliscos, verdaderos carteles de poder. Estos soberanos tradujeron la devoción en piedras eternas. Como Julio César usaba los monumentos para cantar sus conquistas, el faraón erigía templos para hacer eco de su divinidad. Este modelo institucionalizado sirvió de columna vertebral para imperios posteriores, preparando el terreno para las tradiciones védicas. Y al contemplar estas construcciones, el espectador se siente impulsado a seguir el viaje hasta los orígenes del hinduismo. En las llanuras del Indo, los versos del Rig Veda resonaron hace milenios, capturando cánticos de dioses y rituales que resisten al tiempo. Aunque escritos entre 1500 y 1200 a.C., estos himnos guardan rasgos de tradiciones orales muy anteriores, como corrientes que atraviesan eras. Los brahmanes, al recitar estos versos, perpetuaban una sabiduría ancestral, así como los antiguos generales transmitían tácticas de padre a hijo. El lenguaje sagrado, con sus vívidas metáforas, transforma cada recitación en un portal a lo divino, envolviendo al fiel en un trance meditativo. Y esta práctica continua, ininterrumpida, le ha conferido al hinduismo el título de la tradición viva registrada más antigua del mundo. En cada ceremonia, las ofrendas de leche, flores e incienso sellan un vínculo íntimo entre el devoto y la divinidad, revelando una fe que pulsa en cada gesto. Es impresionante cómo los Vedas se mantienen actuales en ceremonias rurales y templos urbanos, uniendo aldeas remotas con grandes centros. Tal sincronía remite a las alianzas estratégicas forjadas por reyes antiguos, donde cada pacto garantizaba estabilidad y prosperidad. El hinduismo, en su vastedad de dioses y filosofías, acoge paradojas, enseñando que la unidad brota en la diversidad. Y, al sumergirse en esta herencia milenaria, se siente el peso y la levedad de un legado que sigue en constante evolución. Esta tradición, incluso frente a invasiones y nuevas corrientes, nunca se silenció, se adaptó, incorporó saberes y floreció. Como los imperios que asimilan las culturas conquistadas, el hinduismo abrazó influencias sin perder su esencia. Desde las montañas del Himalaya hasta los ríos sagrados, cada rincón es testigo de rituales que respiran historia viva. Es esta resiliencia la que lo hace singular. Más que un conjunto de creencias, es un modo de existir que atraviesa generaciones. Y ya con el corazón reconfortado por versos antiguos, se prepara el camino para comparaciones con otras veneraciones. En la estela de la tradición védica y los mitos mesopotámicos surge el judaísmo, cuyas raíces escritas aparecen más tarde. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el desierto de Judea, datan de alrededor del 250 a.C. al 70 de Cristo,
revelando textos que ya circulaban en islas de pergamino. Estas escrituras, aunque reverenciadas, llegan siglos después de las primeras tablillas sumerias y los himnos del Rig Veda, situando al Dios de Israel en un contexto histórico posterior. Como en los tratados de paz sellados por los reyes cananeos, cada rollo e inscripción refuerza una alianza sagrada entre el pueblo y la divinidad. Y, al hojear estos fragmentos, se percibe que la llama antigua encuentra nuevas ramas, aunque menos arcaicas. La Biblia hebrea en su forma completa solo toma cuerpo entre los siglos VI y II a.C., en medio de cautiverios y exilios. Documentos arqueológicos en Jerusalén y Qumrán exponen un proceso de edición tan meticuloso como las crónicas reales de los imperios vecinos. Cada profeta y cada salmo funcionan como embajadores espirituales, negociando la fe y la identidad en un escenario de imperios rivales. Aunque poderosos en su mensaje, estos registros no anteceden al vigor de los cultos sumerios ni a la continuidad ritual del hinduismo. Y en la contemplación de estas páginas se inicia la reflexión sobre la fluidez que define toda creencia. Este contraste entre tradiciones escritas revela cómo ninguna fe brota de forma aislada. Todas beben de fuentes comunes. La herencia judía, con sus pactos y profecías, dialoga con narrativas anteriores, así como el cristianismo heredaría símbolos y ritos. Se percibe entonces que las religiones se moldean en una corriente continua, donde cada novedad es una relectura de antiguos cuentos. Es en este vaivén que entendemos el pulso vivo de las creencias, a punto de desplegarse en didácticas evoluciones. Y, sin parpadear, ya nos vemos a las puertas de las tradiciones en constante transformación. Las creencias, tal como ríos ancestrales, fluyen y cambian de curso, cargando sedimentos de diversas culturas. El zoroastrismo, por ejemplo, nació de tradiciones indo-iraníes compartidas, pero se expandió en suelo persa, adquiriendo matices propios. Del mismo modo, el cristianismo, al emerger del judaísmo, incorporó ritos cananeos y helenísticos, formando un mosaico de prácticas. Cada asimilación revela que ninguna religión surge en el vacío, más bien es fruto de cruces antiguos, como alianzas forjadas en mesas de tratados. Y al percibir esta dinámica, el espectador se prepara para explorar las respuestas a la pregunta central. Este movimiento perpetuo hace que, en cada era, nuevas formas religiosas se ajusten a contextos sociopolíticos cambiantes. El sincretismo, entonces, actúa como un curioso artífice, uniendo dioses y ritos de pueblos conquistados sin borrar las raíces originales. En Cartago, Juno y Melkart coexistieron. En Alejandría, Isis ganó templos en el corazón grecorromano, mezclando narrativas. Estos encuentros muestran que la fe crece al reinventarse, preservando su esencia mientras se adapta, en un juego de persistencia e innovación. Y así, llegamos al punto de definir lo más antiguo bajo tres prismas distintos. Si consideramos cualquier práctica simbólica como religión, entonces la espiritualidad es tan antigua como el primer trazo en la roca. Desde el arte rupestre hasta los rituales de sepultura, la humanidad expresó lo sagrado antes incluso de contar los días y las estaciones. Bajo este prisma, la creencia inmaterial emerge con las primeras chispas de la creatividad humana, rivalizando con las estrategias pioneras de los grandes jefes. Es como afirmar que todo amanecer trae consigo un eco de devoción, invisible pero constante, que atraviesa generaciones. Y sin necesidad de escritura, la religión cobró vida en el gesto y en el símbolo, apuntando a la primera respuesta. Si exigimos documentación escrita, Sumeria toma la delantera, con registros cuneiformes de mitos y ritos de alrededor del 3000 a.C. La claridad de estos textos, que detallan ofrendas y calendarios, le confiere a la fe sumeria un título de pionera formal. Así como los tratados de paz sellan fronteras, estos escritos solidificaron la creencia en dioses como Anu e Inanna. Este hito de permanencia histórica sustenta la segunda respuesta, basada en evidencias tangibles, y al hojear mentalmente estas tablillas se siente el peso de una religión que eligió perdurar en el tiempo. Si buscamos la tradición viva y continua, el hinduismo se destaca con sus Vedas preservados y sus rituales ininterrumpidos. Los cánticos recitados hace milenios
resuenan hoy en templos y aldeas, manteniendo viva una corriente que nunca se rompió. Tal continuidad se asemeja a los linajes reales que perpetúan dinastías, garantizando la herencia y la identidad a lo largo de los siglos. Este hilo inquebrantable entre el pasado y el presente consagra la tercera respuesta, mostrando que la fe puede ser un vínculo vivo. Y al final de este viaje, se desvela el verdadero valor de cada definición. Ahora que has desvelado el viaje de la fe, desde las primeras esculturas rupestres hasta las tradiciones que hacen eco de cánticos milenarios, imagina cómo este conocimiento puede transformar tu visión sobre la pertenencia y el propósito. En el canal hay otras historias tan interesantes como esta, repletas de conflictos, descubrimientos y misterios que han moldeado el mundo en que vivimos. ¿Será que al reconocer estos vínculos entre el pasado y el presente, no te sentirás más conectado a tus propias raíces, capaz de encontrar sentido en gestos cotidianos? Reflexiona. ¿Qué significa para ti cargar con un legado espiritual que ha atravesado eras? Si estos misterios ancestrales han despertado tu curiosidad, suscríbete al canal, deja tu me gusta, comenta qué te pareció el video y activa las notificaciones. Así, te aseguras de que ningún descubrimiento se quede atrás. Permanece con la mente abierta y el corazón atento, pues siempre hay un nuevo fragmento de historia listo para iluminar tu camino. Nos vemos en el próximo video.